Bienvenidas y bienvenidos a mi podcast, el podcast de Gene, un lugar para conversar sobre el sueño infantil, la crianza, la disciplina, la vida en pareja, la salud mental femenina, la salud mental en general, la educación, cultura general, noticias muy importantes para nosotros los padres. Así que no te olvides de pasar por mis otros podcasts para ver si hay algo que te interesa y te puede ayudar en esta etapa en la que te encuentras. El día de hoy vamos a estar conversando sobre un tema muy pedido por mis seguidoras. Recuerden que yo siempre en Instagram llego y les pido su opinión, pregunto qué cosas quieren hablar, de qué les gustaría conversar. Entonces, muchas de mis seguidoras me dijeron, quiero que hables sobre los niños de altas capacidades. Muchas de ustedes saben y muchas de ustedes no saben que yo soy la mamá de un niño de 6 años oficialmente diagnosticado con altas capacidades. Ese diagnóstico finalmente lo logramos este año, así que es bastante oportuno que ya yo comience a hablar y a desglosar ese viaje y esa trayectoria que hemos tenido con nuestro hijo, bastante brillante, pero también bastante complicado de navegar porque no es un diagnóstico fácil, no es un diagnóstico sencillo de determinar. Generalmente viene con doble diagnóstico porque, pues, si bien muchos de los niños con altas capacidades no entran en el espectro autista, hay una alta probabilidad de que sí entren en el espectro autista, como también niños de altas capacidades que también tienen un diagnóstico de TDAH, etc. Es súper importante para mí resaltar y ratificar que yo no represento un personal de la salud, no tengo ningún tipo de experticia médica ni psicológica, así que todo lo que se va a hablar en este episodio es exclusivamente mi experiencia como mamá. Si alguna de las cosas que yo diga te resuenan o te parecen bastante familiares y quisieras empezar una conversación con los médicos pertinentes, yo acá te voy a dar, digamos que las pautas y la luz. Cuáles fueron todos los médicos, cuáles fueron todos los especialistas, cuáles fueron todas las terapias que yo he hecho y que yo he investigado por mi cuenta para que entonces tú también empieces tu propio viaje hacia el diagnóstico y hacia el plan de acción que vayas a tener con tu peque. Yo soy mamá de 2 hijos, de 2 niños. Tengo a mi hijo que tiene 6 años y medio, bueno, ya va a cumplir 6 años y medio. Actualmente está en primer grado y tengo una niña de 4 años que está en prekinder y tengo un bebecito en la panza que van a ser en noviembre. Ok, lo primero que vamos a hacer es definir qué son altas capacidades, qué es un niño con altas capacidades, a qué se le llama este tipo de condición neurodiversa que representa el espectro de las altas capacidades. Primero que tenemos que saber es que la alta capacidad es más una estructura cerebral y un funcionamiento diferente, más que un asunto de inteligencia. Suele ser genético, al menos gran parte de la causística analizada se hereda, pero se pierde si no se trabaja. Por tanto, algún progenitor o ambos pueden serlo también. Es vital que estos niños sean diagnosticados en etapas tempranas del desarrollo, aunque estructuralmente no podemos hablar de altas capacidades hasta los 6 años, siguiendo las investigaciones del grosor del córtex cerebral. Si es posible diagnosticarlo antes, si es posible diagnosticarlo como tal, debiendo de intervenir desde el momento del diagnóstico si este es positivo. Algunas características comunes en los niños con altas capacidades serían: presentan una gran curiosidad, preguntan mucho sobre temas variados, son capaces de aprender muy rápido cuando algo les interesa, tienen cambios de humor súbitos, pasan de la alegría al llanto sin motivo aparente o sin mayor estimulación para esto. Son muy sensibles, les afecta mucho el estado de niño. Les afecta mucho el estado de ánimo de los demás y presentan una empatía alta hacia el sufrimiento ajeno. Son capaces de razonamientos abstractos a una edad muy temprana. Tienen una gran memoria, se expresan muy bien utilizando un lenguaje con gran precisión. A una edad temprana puede empezar a tener dificultades de relaciones sociales. Estos son algunos de los rasgos, pero pueden haber muchos más. Lo más conveniente, si tienes sospecha de que tu hijo puede estar entre ese grupo o ya se los han dicho en el colegio, es contactar con un psicólogo clínico especializado. Ahora vamos con las características que tienen los bebés, los niños pequeños,
los niños y los niños grandes sobre las altas capacidades. Los bebés con altas capacidades pueden demandar muchísima atención, pueden mostrarse sobreestimulados, pueden presentar desarrollo psicomotor rápido, fijan la mirada en el primer mes de nacido, se comunican con rapidez, empiezan a decir las primeras palabras antes de los 6 meses de vida. Los niños de 1 a 3 años con altas capacidades pueden hablar fluidamente, perfectamente, tener una gran memoria, aprender a escribir y a leer casi solos, tener más sensibilidad sensorial, presentarse con más seguridad. Niños de 3 a 6 años con altas capacidades pueden aburrirse en la escuela y presentan notas bajas, tener baja tolerancia a la frustración, poseer un vocabulario extenso y variado, distraerse con facilidad. Niños de 6 a 9 años con altas capacidades pueden ser autónomos, no gustar de las normas y reglas, ser demasiado responsables, ser muy sensibles a las críticas y aburrirse con otros niños. Entonces vamos por orden cronológico. Yo acá tengo pues como siempre varias anotaciones para que no se me escape nada. Voy a intentar digamos que desglosar lo más posible todo lo que nosotros hemos vivido, todo lo que nosotros hemos hecho para no solamente ayudar a nuestro hijo, sino también para entenderlo y poder desarrollar una crianza mucho más apegada a las necesidades de él. Empecemos por el principio. Una de las primeras cosas, de las primeras preguntas que yo recibo es, ok, bueno, ¿cómo te diste cuenta? ¿Cómo te diste cuenta que tu hijo era diferente, que tu hijo tenía, digamos que una inteligencia o un desarrollo cognitivo un poco diferente a los demás? Yo, pues obviamente como fue mi primer hijo, digamos que tardas mucho más en darte cuenta de la situación al no tener otro niño con quien compararlo u otra niña con quien compararlo. Entonces se vuelve bastante complicado el tema de decir, oye, mira, algo pasa acá. Mi hijo desde que nació fue un recién nacido bastante alta demanda. Yo de hecho tengo material que se los voy a dejar acá y se los voy a dejar acá en la descripción sobre los niños alta demanda, porque yo desde el inicio pues comencé a notar ya a las 2 semanas, al mes, a los 2 meses, ya yo podía notar que mi recién nacido era bastante irritable. La verdad es que el tema de la lactancia para mí fue súper fácil, pero el tema del sueño no lo fue. Yo tuve un recién nacido que no dormía, tuve un recién nacido que dormía solamente de 20 minutos en 20 minutos, despertaba cada hora y media en la noche, le daban muchos cólicos, le daban muchas crisis de llanto en mitad de la noche, que a nosotros pues nos costó canalizar mucho, se llenaba mucho de gases y de hecho esos fueron uno de los primeros descubrimientos que nos dimos cuenta que tenía como un estómago bastante sensible y de hecho su primer apodo fue el vikingo enojón, porque mi hijo era como un recién nacido rabioso, o sea, todo lo hacía con rabia, amamantaba con rabia, se dormía rabiando, en todo momento le estaba como peleando. Y bueno, de ahí yo dije como que, bueno, ok, me tocó un niñito un poquito llorón. Ya yo había escuchado que los varones eran como que más llorones que las niñas. Entonces no me sorprendía. De hecho, hay un dicho que dice, los varones lloran de chiquito lo que no lloran de grandes. Entonces, ok. Me tocó un bebé llorón. Pero era bastante sensible. Por ejemplo, no le gustaba su car seat, no le gustaba su coche así como así. En el car seat siempre iba llorando. De verdad, él fue un niño que lloró muchísimo en el car seat y eso tomó mucho tiempo para que él lo superara. Hicimos todo lo que pudimos. Al final, pues ya hacia los 7, 8 meses ya dejaba de llorar, pero teníamos que hacer muchas maromas para que él no llorara. Y luego más adelante yo entendí que es que él no le gustaba estar apretado, retenido, era súper sensible a ciertas ropas, chaquetas, o sea, en su edad de toddler, cuando ya era un poquito más grande, afuera podían hacer 25 grados Fahrenheit y él no se quería poner la chaqueta, cosas por el estilo. O sea, había como una oposición muy fuerte. No se quedaba tranquilo en un restaurante. Para nosotros aprender a salir a comer con él era complicado, era una dinámica complicada, era un bebé en el que nosotros, mi esposo y yo, nos turnábamos para pasearlo afuera mientras esperábamos la comida. Millones de veces tuvimos que pedir la comida para llevar porque el niño simplemente no aguantaba estar en un mismo lugar
simplemente siendo un bebé. No, él tenía que estar como que en movimiento, fuera de ahí. Si estaba al aire libre estaba todo bien, pero si estaba simplemente sentado al lado de ti. O sea, nunca fue ese bebé que se quedaba tranquilo al lado de mí, siendo feliz. Esa primera experiencia como mamá me pareció bastante difícil, sobre todo por el tema del sueño, de que encima de que mi bebé era lloroncito, tampoco dormía bien y eso a mí me hizo mucho ruido. Entonces esa fue una de las primeras cosas en las que yo personalmente me enfoqué, y dije, vamos a mejorarlo, vamos a lograr que este bebé duerma lo que tiene que dormir. Y de hecho allí empezó todo mi viaje para convertirme en sleep coach, porque fue gracias a mi primer hijo que yo entendí que hacer un curso del sueño y hacer una asesoría con alguien era demasiado importante, tanto para el bebé, principalmente para el bebé, pero también para la salud mental de mamá. Así que si tú estás sufriendo con el sueño de tu bebé, si tú tienes un niño de 1 año, 2 años, 3 años que todavía despierta cada 2 horas, que no se duerme sin teta, que necesita alto contacto para dormir, que te pelea las siestas, que tiene siestas cortas, te recomiendo full mis planes de asesorías, mis guías, literalmente lo que tú quieras, yo estoy ahí para ayudarte. Acá les voy a dejar todos mis links, toda mi información para que logres el balance y el descanso ideal para tu familia en particular. Porque vamos a estar claros, sí, todos los niños son distintos, pero tampoco son tan distintos, ¿ok? A los niños realmente hay que lograr que ellos se encaminen en la mejor rutina que les viene a ellos para que puedan ser, digamos que encajar en su ciclo circadiano y que tú te asegures de que tu bebé está descansando lo que tiene que descansar para que tenga un desarrollo óptimo. Entonces, volviendo al tema de que me volví sleep coach gracias a mi hijo, de los 5 a los 5, 6, 7 meses, yo empecé a gentilmente, digamos que gradual, pero sin vuelta atrás, entrenar a mi hijo para dormir. Y fue más o menos cerca de esa fecha cuando él finalmente logró dormir 10 horas, 9 horas, se levantaba, hacía una sola toma. Y entonces eso me dio un alivio de tener un bebé que por lo menos, bueno, dejaba dormir. Hacía sus siestas divino, era súper fácil ponerlo en la cuna. Eso a mí fue como cerca de esa etapa en la que yo realmente empecé a disfrutar mi maternidad, cuando mi hijo empezó a dormir mejor. También únete a mi Patreon, donde puedes conseguir videos exclusivos, tutoriales, información sobre el sueño infantil, sacar del colecho, mejorar el colecho que ya tienes, cambiar a cama, cambiar a habitación, lograr que tu niño pequeño se quede toda la noche en su habitación, etcétera. Entren a mi Patreon desde $1. Desde ahí también pueden entrar a la plataforma de Telegram, donde pues tenemos un foro abierto 24/7 para cualquier tema que tú quieras, destete, ir al baño, disciplina, la televisión, cuáles son las series que tu hijo debería estar viendo en este momento, la vida en parejas, etcétera, etcétera. Ahí hablamos de todo un poco, por eso realmente vayan para allá, porque si tú te lo estás pasando mal, te prometo que ahí te vamos a acompañar y te vamos a ayudar a encaminar lo que sea que tú quieras lograr para ti y tu familia. ¿Cuándo comenzaron las señales de que mi hijo definitivamente era muy diferente? Yo diría que desde que se empezó a sentar, desde que este bebé, de que este niño empezó a interactuar más conmigo y con el ambiente, yo asumí que eso era normal, pero luego compartiendo con otros niños me di cuenta que quizás no, que quizás él sí era un poquito avanzado. Cuando mi hijo se empezó a sentar, él empezó a lograr seguir instrucciones conmigo. Fue un bebé que a los 8 meses estaba interesado en armar rompecabezas conmigo. Era un bebé que entendió perfectamente el juguete Montessori de la permanencia del objeto. Entonces yo le decía como que mete la pelota y él me seguía la instrucción, se concentraba. O sea, yo notaba que él tenía como un alto nivel de concentración con ciertas tareas, con ciertas cosas, con ciertos estímulos que le parecían interesantes y que a mí se me daba muy fácil enseñarle. La verdad es que una de las primeras características de un niño de altas capacidades es un niño que literalmente aprende solo. Tú no tienes que hacer mayor cosa para enseñarle. El niño lo ve una vez, lo ve 2 veces, lo ve 3 veces y ya se lo sabe, ¿ok? Entonces, desde bebé como hasta los 2 años, él nos dio un periodo bastante rápido en cuanto a aprendizaje, en cuanto al lenguaje. Fue un niño que habló muy bien desde el principio. De los 7 como hasta los 9, 10 meses, decía palabras constantemente.
Luego nos dio un periodo callado como desde como desde los 10 meses, como hasta los 14, 15, 16 meses que volvió a hablar muchísimo y ya construyendo frases. Realmente él era un niño que hablaba mucho y muy bien y en 2 idiomas. O sea, realmente el tema de que esta casa somos bilingües, mi esposo no habla español, yo soy la única que habla español, o sea, a él se le dio muy bien, muy fácil. Luego, cuando cumplimos 2 años, hubo una regresión muy importante en el tema de la comida, porque él era un bebé que comía brócoli, que comía pepinos, que comía muchas frutas, granos, pollo, carne, de todo. Pero luego de los 2 años hubo una regresión súper importante y agregado a eso, súmenle que en ese momento cayó la pandemia. O sea, él cumple 2 años y ¡pum! Se prende la pandemia, ¿ok? La verdad es que ese fue un periodo bastante duro para todo el mundo, seas neurodivergente, seas neurotípico, lo que sea. Fue un periodo muy duro para todo el mundo. Él siempre ha sido un bebé, un niño, hasta ese punto muy social. Donde sea que yo me apareciera, él, pum, se me iba a desaparecer, iba a ir a jugar, iba a ir a buscar amiguitos, iba a ir a interactuar y la pandemia pues le quitó todo eso. En la pandemia nos utilizamos más pantallas de lo normal, como todo el mundo. En la pandemia vino mi suegra, yo estaba embarazada de la niña número 2. Mi suegra vino a ayudarme, mi suegra fue bastante, digamos que dañina en el sentido de que le metió unos hábitos alimenticios terribles. Fue la que le presentó como que los Doritos, fue la que le presentó como que los helados, fue la que le presentó un montón de comida chatarra que en esta casa no se lo habíamos presentado y que yo me había prometido que iba a estar muy controlada con eso, pero siento que eso fue un punto de quiebre muy crucial en su dieta y en el desarrollo de su cerebro en relación a su dieta, que le dio un retraso infinito. Mi hijo pasó de comer de todo a comer solamente cosas altas en sodio, alto en azúcar, alto crujiente. O sea, como que comida chatarra sí, comida saludable no. Entonces ahí hubo un punto muy fuerte para mí con él porque dejó de comer cosas saludables y al dejar de comer cosas saludables, tú notas que la actitud del niño cambia, encima de eso eran los 2 años, es como que todo se mezcló, los berrinches, mala dieta, la pandemia, súper, súper mal. Ya de por sí el niño era sensible y llegas y le sumas todo eso, pues colapso total. La etapa de los 2 años y medio hacia los 3 años y medio, o sea, como que todo ese año, yo personalmente lo vi muy fuerte porque los berrinches de mi hijo eran difíciles en el sentido de que nunca quería darme la mano en un lugar público, siempre quería andar solo corriendo hacia su muerte, básicamente. Se rehusaba a, ¿sabes?, ponerse los zapatos, como que ponte esto, ponte aquello, o sea, un oposicionismo demasiado, era como que demasiado. O sea, yo veía a otros niños de 2 años completamente tranquilos al lado de su mamá, el mío no era tranquilo al lado de mí. En ese sentido, o sea, mi hijo yo no lo describiría como hiperactivo, porque de verdad no lo es. Y de hecho es un niño que nunca le interesaron los deportes, ni las pelotas, ni los bates. O sea, realmente no es electricidad lo que a él lo define. Es demasiado enojón. O sea, realmente él nació enojón, pero con una mala dieta, con los 2 años, ¿sabes? La corteza prefrontal más inmadura que nunca, realmente eso se sintió como una eternidad. Y encima de eso le sumas que yo estaba teniendo a otra bebé, tenía conmigo siempre una recién nacida, súper caótico. Esa etapa de transición fue súper caótica y de hecho yo en ese momento dije, no quiero más, solamente quiero 2 bebés. Aquí estoy esperando número 3, pero bueno, después. En otro podcast yo les he echado ese cuento. También se los dejo aquí abajo. Entonces, la primera terapia que a mí se me vino a la mente que mi hijo necesitaba era terapia de alimentación. Yo también tengo material donde les he hecho ese cuento sobre la terapia de alimentación en mi Instagram, pero creo que lo voy a subir a YouTube porque muchas personas me han dicho que en Instagram no se ve muy bien, el link no abre muy bien, etcétera. Entonces, yo voy a repostear ese video de ese entonces acá. Cuenten con eso. En la terapia de alimentación, realmente a él lo evaluaron de alguna manera la chica que lo estaba atendiendo y dijo como que, mira, yo no veo ningún signo de autismo, por ejemplo, en este niño, porque él
¿sabes? Era súper social, miraba a los ojos, seguía patrones, estaba súper interesado en las actividades que ella le quería presentar. Entonces, bueno, como que ella descartó eso en ese momento y dijo, vamos a enfocarnos en la problemática que es que él se rehúsa a ciertas texturas, ciertos sabores y motivarlo e incentivarlo a que él pruebe cosas nuevas. En la terapia de alimentación hicieron muchos ejercicios con él. Yo básicamente ahí, ellos no proveían la comida, yo era la que tenía que llevar la comida y le hacía una loncherita con cosas que él comía y cosas que yo quería que comiera. Pollo mechado, carne mechada, arroz, granos, pasta, o sea, comida saludable, brócoli, una sandía, etcétera. Y ahí estuvimos como 3 o 4 meses, 5 meses y la verdad es que él mejoró. En ese momento, cuando lo metimos en la terapia de alimentación, también lo metimos cerca de los 3 años, cuando él cumplió como 3 años, lo metimos en una escuelita Montessori que estaba acá en mi área, que al final resultó ser un daycare súper mal administrado, disfrazado de Montessori, donde mi hijo era simplemente un número. Y desde el momento en que él empezó, él fue catalogado como que no, él es difícil, él no hace caso, él es gritón, etcétera. Siempre quiere hacer otra cosa que el grupo no está haciendo. Y la maestra lo catalogó de, digamos que problemático. Lo catalogaron de niño problemático. Y yo pude ver a las semanas, a los meses, a pesar de que en ese lugar duramos 4 meses intentando a ver si él se adaptaba, yo pude notar que mi hijo se lo estaba pasando horrible. De hecho, él terminó siendo agredido por su maestra 2 veces y bueno, realmente él estaba muy pequeño, no nos podía contar bien qué pasó, el lugar no nos podía como que mostrar las cámaras y tal, siempre nos decían como que no, mira, pero es que tu hijo no se adapta, ¿qué tal? Y claro, nosotros como padres primerizos no queríamos ser los típicos padres de, digamos que formalíos, de hacernos de la vista gorda, de que no, sí, es que mi hijo es un ángel. No, mi hijo no es un ángel, mi hijo es difícil, ¿ok? Y yo entiendo que pues ustedes tienen muchos niños a su cargo y pues tener un niño difícil es alta demanda, etcétera, etcétera, pero eventualmente algo pasa, ¿me entiendes? O sea, mi hijo, yo le decía a ella, pero es que mi hijo en mi casa se porta bien, o sea, mi hijo conmigo está bien. Y yo no tengo que reprenderlo, o sea, él sigue instrucciones, él tiene una rutina marcada, o sea, tú le dices vamos a bañarte, él se baña, vamos a dormir, él se duerme, o sea, entonces, él ahí se lo pasó muy mal, ese niño no le gustaba ese lugar, lo sacamos y lo metimos en otra escuela Montessori que sí era concepto abierto, una casita, no sé qué, y él ahí... a pesar de que traía como un trauma de ir a las escuelas, igual él estaba emocionado de ir para allá porque era muy abierto. De verdad le interesó mucho el concepto. Entonces, ok, lo metimos en esa escuela Montessori, pero también en ese momento dijimos, bueno, vamos a ver, vamos a investigar, vamos a intentar atacar esta situación, a ver si es que somos nosotros, o sea, es nuestro hijo o era la otra escuela, y decidimos meterlo en terapia de comportamiento, que al final esa terapia de comportamiento fue como más... como una enseñanza de emociones, o sea, como que lo que hicieron fue hacerle énfasis en emociones, en jugar, como motriz, para que él empezara a expresar y a conectar mucho mejor las emociones, ¿qué tal? Esa fue medio neutral, la verdad es que en ese punto de su vida, como hacia los 3 años y medio, no hizo mayor cosa, y bueno, él terminó ese año en esa segunda escuela Montessori súper bien. Él cumple los 4 años. Y ahora bien, hagamos un paréntesis acá, porque siento que me salté una parte importante. Cuando él cumple 18 meses, digamos que entre los 18 meses y los 3 años, ahí sí empezamos a notar que él tenía una memoria gráfica, fotográfica muy poderosa, ¿ok? Yo tengo videos de él a los 18 meses repitiendo el abecedario aleatoriamente y también el abecedario fonético. ¿Qué pasa? Que el hecho de que él se haya aprendido el abecedario fonético muy rápido logró que él leyera muy rápido. Hacia los 2 años y medio, hacia los 2.8, 2.9 años, ya mi hijo podía leer sight words.
Sight words son palabras a primera vista que es como un método de aprendizaje acá en Estados Unidos donde te muestran palabras y tú te aprendes la palabra. Y luego cuando empiezan a leer, lo único que hacen es juntar palabras y van haciendo frases con las palabras que se aprendieron. Es como un método de aproximadamente 200 palabras donde el niño pues lee, va leyendo, va aprendiendo, etc. En fin. Hacia los 3 años ya mi niño leía el nivel 1 de lectura. Tenía una afición por los números muy marcadas. O sea, es como que se le daba muy natural aprender sobre números. Ya hacia los 2 años él podía contar hasta el 200. O sea, él entendió el sistema de cómo poder contar más y más alto. Y lo único que hacía era sumar hasta lograrlo. Muy, muy, muy dado hacia el lado matemático también. Entonces sí, de alguna manera, ya entre los 2 años y los 3 años nos dimos cuenta que teníamos un niño catalogado pues inteligente. O sea, era un niño que realmente podía procesar información, aprenderla y repetírtela. Tenía una fascinación en ese entonces por los vehículos. Se sabía demasiados, cientos de nombres de vehículos y qué hacían los vehículos, los planetas, los dinosaurios. Bueno, con los dinosaurios sí no tenía tanto amor, tanta afición, pero con los planetas, con la ciencia, de verdad es un niño con un cerebro muy, muy científico, muy hacia las ciencias. Cuando él cumple 4 años, hacemos un tour en esta escuela de educación clásica donde practican el método de educación clásica, valga la redundancia, que tiene que ver, está inspirado en la manera en que los pupilos de los grandes filósofos del pasado aprendían con los filósofos, ¿ok? Entonces, en esa escuela ellos leen muchísimo, no leen libros refritos, intentan siempre irse a la palabra original de lo que dijo la persona original, nada de libros recopiados y reeditados por historiadores, por sociólogos, por psicólogos, no. O sea, nada puede tener el peso de alguien más, tiene que ser la fuente original. Entonces leen mucho. Él queda en esa escuela y la transición de la escuela Montessori, donde se supone que los niños pues lideran su propio aprendizaje, a pesar de que el mío de verdad cualquier aprendizaje se le viene bien, pero pasó a este ambiente que era mucho más rígido, muchísimo más rígido, y la verdad es que le fue bastante mal. Porque la maestra que le tocó, y aquí es que esto es como una regla universal, de verdad que la diferencia entre un niño inteligente, un niño difícil, un niño promedio, la hacen los maestros. A él le toca una maestra muy mayor, muy mayor, o sea, ya en sus 60s, con un sobrepeso bastante preocupante. La señora era bastante amórbida y estaba básicamente al cuidado de niños de 4 años. No se podía ni mover, ¿entiendes? Entonces, claro, ella de una vez le pone el ojo al mío y lo cataloga de difícil, lo cataloga de, no, mira, es que él no me escucha, no, mira, es que él no. Ella se enfrascó en que él no la miraba a los ojos, en que él no hacía caso, no venía cuando lo llamaban, qué tal. Sí, es un niño 100% académico, pero siento que tiene desbordes muy fuertes, qué tal. Bueno, todo ese primer año lo pasamos en la oficina de la directora. La verdad es que nos los pasamos súper mal. En algún punto dijimos como que, oye, esto fue un error, meterlo acá. ¿Qué problema, tal? Fuimos con psicólogos, ahí empezamos terapia de comportamiento de nuevo por sugerencia de esa gente. Y ahí empezó la conversación mucho más seria de, ¿es tu hijo autista? O sea, tu hijo está en el espectro, tu hijo es diferente. O sea, esas profesoras nos dijeron a nosotros eso y nosotros y que, mira, con todo el gusto del mundo yo me voy a un neurólogo en este mismo momento y lo voy a testear. Pero quiero que me digan desde ya si ustedes pueden y están dispuestos a trabajar con un niño como el mío, que en realidad él se porta bien con nosotros y es un niño que aprende muchísimo, pero claramente si tú llegas y lo amenazas, si tú llegas y haces énfasis en que no, mira, es que tú tienes que hacer esto, o sea, si tú le entras mal a mi hijo, tú le caes mal y el chamito te va a responder mal, o sea, él es contestoncito, él es respondón, él es gritoncito. Entonces como que, ok, no es mal educado porque él es demasiado educado,
pero es un niño obstinado. No lo voy a negar, el mío es obstinado, es enojón, tiene poca paciencia para las cosas que a él le parece que no van, y de esos síntomas y de esos indicadores vamos a hablar en un ratito. Entonces, ese año, cuando él tenía 4 años, le hicimos una prueba con el neurólogo, ¿ok? Con una neuróloga muy, muy buena de acá de Houston, un grupo de neurólogos muy, muy buenos, especializados exclusivamente en el diagnóstico de niños en el espectro, el diagnóstico de niños con condiciones neurológicas. Esa gente se llama Think Neurology y bueno, están acá en Houston. Realmente no sabría decirles si es una franquicia que está en todos lados, porque yo sé que ellos están afiliados al hospital de Memorial Hermann acá en Estados Unidos, entonces, no sé, investiguen ustedes, les voy a dejar el link también. Porque a mí me pareció que esa gente de verdad sabía lo que hacía, tienen unas instalaciones increíbles, o sea, es como que es lo único que hacen, evaluar niños y ayudar niños que están en el espectro. Nosotros fuimos para allá cuando él tenía como 4 años y hicimos una primera evaluación que duró muchísimo rato, duró como 1 hora y 45 minutos, casi 2 horas. Y ella nos hizo millones de preguntas, o sea, fueron muchas preguntas, teníamos que estar los dos padres presentes, ella jugó con él, ella habló con él, porque claro, ya él hablaba, ¿me entiendes? Hizo de todo y al final nos dijo, mira, acá en este espacio, en este lugar, hacemos una evaluación llamada TAL, que la puntuación va de 1 a 100, ¿ok? De 1 a 100. 100 siendo el grado de autismo más agudo, 1 siendo personas completamente neurotípicas. Pero después de los 25 puntos, empieza el diagnóstico como tal. Todos estamos en el espectro, todos vamos y venimos, pero de 25 puntos en adelante ya estamos hablando de autismo grado 1 o suave, tal, 2, 3 y así. Entonces, de 25 en adelante empieza la cosa. Bueno, mi hijo sacó como 19, como 18. Y si bien no entró en el espectro, tampoco está tan lejos. En ese entonces, lo único que ellos hicieron fue decirnos como que, mira, él es un niño de 4 años, ¿ok? Vamos a empezar por ahí. Los niños de 4 años, los varones de 4 años tienen características específicas. Son berrinchudos, son peleones, les cuesta, muchos les cuesta compartir, etcétera. O sea, como que no ven el beneficio, o sea, acatar órdenes, un cerebro inmaduro, etcétera. Ella en ese momento simplemente nos dijo como que, mira, yo creo que él se puede beneficiar mucho de terapias de comportamiento y terapia psicológica. Eso en ese entonces ya estaba terminando el año y nosotros aprovechamos que venía el verano y pasamos todo ese verano como que ajustándolo a que él se acostumbrara a ir a terapias, a jugar con otros niños en ese lugar. La verdad es que hicimos todo lo que pudimos. El niño iba una vez. Y en algún punto llegó a ir 2 veces a su terapia, no sé qué tal. El siguiente año, que fue kindergarten, ya él tenía 5 años, ese año fue maravilloso, ese año fue genial. Ahí nos dimos cuenta, no, mira, no es la escuela, no es mi hijo, era la maestra de mierda que le tocó el año pasado, que se enfrascó con mi hijo, de que sí, o sea, yo admito que mi hijo es diferente y que mi hijo es un poco difícil, pero él no es un mal niño, él no tiene malos sentimientos, es un niño que no miente, es un niño que valora muchísimo a sus amigos, o sea, los quiere mucho, no sé qué y tal. En fin, el siguiente año la maestra que le tocó era mucho más joven, era una mamá de 2 varones y uno de ellos sufría de ataques de ansiedad, como que ella de verdad entendía lo que es tener un niño neurodiverso o tener un niño altamente sensible y ese año fue maravilloso. E hizo que mi hijo se volviera a enamorar de la idea de ir a la escuela, tener amigos, Sin embargo, ese año comenzamos a notar algo de bullying, empezamos a notar que nuestro hijo estaba en peligro de ser el niño de target fácil para burlas, para humillaciones, para, ¿sabes?, señalarlo como que él es un poco diferente. Empezó un problema de autoestima, en su caso, muy severo, donde él decía como que soy el bebé de la clase, mis amigos dicen que soy el bebé.
porque todos los niños, acá el año escolar en esa escuela empieza en septiembre y todos los niños cumplían año, o sea, como que el siguiente año en octubre, noviembre, diciembre, enero, y él cumplía en mayo, él cumple en mayo. Entonces como que siempre va a ser el último en cumplir. Y eso a él le afectaba mucho. Como les dije, no es un niño deportivo, no es un niño que le encante los deportes, ¿qué tal? Entonces, él se vio segregado, él se vio como que empujado por sus pares y eso fue bastante difícil para él de procesar. A pesar de que le gustaba mucho la escuela y a pesar de que su maestra era muy linda, nos decía cosas como que mis amigos son malos conmigo, ¿qué tal? Y entonces en ese momento empezamos también como, digamos que un esfuerzo para reforzar su autoestima, ¿ok? Para reforzar su capacidad de entender de que él tenía habilidades increíbles, el hecho de que él leyera ya a nivel casi que como un niño de primaria grande, no sé qué, mira, eres muy bueno en matemática. Ese año decidimos meterlo en karate y en clases de matemática porque él lo pidió. Realmente mi hijo es muy matemático, le gustan las matemáticas y se le dan muy bien. Entonces dijimos, vamos a invertir en esto contigo y tal, lo cual hizo que él fuera inclusive aún más avanzado en su grado. Él actualmente tiene 6 años y ya está haciendo matemática de un niño de 3er grado. Entonces como que nos enfocamos en sus virtudes y también ayudarlo a sopesar el hecho de que sí, de que te vas a encontrar niños difíciles en la vida, de que te vas a encontrar niños malos no malos, pero niños que hacen maldades, ¿me entiendes? Que son juegos de niños, lo entendemos, pero son como malintencionados, pues como que, quiero burlarme de fulano, no me importa cómo se sienta, vamos a hacerlo sentir mal. En ese punto vimos un altibajo muy importante, porque otros niños, ante las burlas, ante las críticas, reaccionan como que, ay, ¿qué me importa comer torta? En cambio el mío no, el mío se lo tomaba muy personal. El mío era como si pudieras presenciar una depresión infantil, o sea, porque realmente a él le afectaba mucho. Y luego ahí nosotros, claro, eso también como que nos prende varias banderas de que, ok, ¿por qué le cuesta tanto superar esas cosas? ¿Por qué le cuesta tanto adaptarse a un ambiente en el que, bueno, si todos los niños están jugando fútbol, pues ve y aprende a jugar fútbol? Pero para él, el problema es que como él no sabe jugar fútbol, ni siquiera se atreve a jugar fútbol con otros niños porque no quiere ser el que no sabe. O sea, él quiere nacer aprendido. Él quiere saber jugar fútbol sin tener que practicarlo. Él quiere simplemente saber jugar béisbol sin tener que practicarlo. Esa es otra característica que te dice sobre los niños de altas capacidades, que a ellos les fastidian mucho las tareas repetitivas, les fastidia mucho entender que para llegar al éxito tú tienes que esforzarte, tú tienes que practicar, tú tienes que equivocarte. O sea, el tema de equivocarse para un niño de altas capacidades es una tragedia, es una tragedia. Entonces, en esa parte comienza el cansancio de nosotros como padres de tener que constantemente decirle, no, mira, no es que lo estás haciendo mal, es que tú tienes que practicar. Yo tampoco sabía manejar bicicleta cuando tenía tu edad, yo tuve que practicar muchas veces, Cansa tener que explicar paso a paso los porqués, cansa tener que explicar levantarle el ánimo y sentir que él nos absorbe la energía y el tiempo que pudiéramos dedicarle a nuestra otra hija, por ejemplo. Esos son conflictos que tenemos nosotros, los papás de múltiples niños y de un niño con altas capacidades, que nos hacen sentir súper culpables. Es como que, o sea, ¿por qué él no puede ser más sencillo de manejar? Porque él no puede simplemente aceptar que perdió, que fue un día malo y ya está, mañana lo volvemos a intentar, porque no puede aceptar que no todo el mundo va a ser su amigo, etcétera, etcétera. Finalmente termina el año de kindergarten y la verdad es que, como les dije, le fue súper bien, pero yo sentía que él estaba desesperado porque ese año terminara. No porque le haya ido mal con la maestra, pero sí porque comenzó esa conversación y esa decepción de que no todo el mundo es como él, no todos los niños quieren ser su amigo, no todos los niños quieren jugar con él, hay niños que se burlan de él y nosotros también se nos prendieron las alarmas de que, oye, mira, hay una posibilidad de que nuestro hijo sea víctima de bullying por mucho tiempo,
si no atacamos esto, o sea, si no logramos que él logre tener el coraje de defenderse a sí mismo, la paciencia de lidiar con gente indeseable, no permitir que esos pensamientos externos le arruinen su luz, le arruinen su concepto de sí mismo, ¿ok? Eso por esa parte. Entonces, volvemos a testearlo y es finalmente cuando la neurólogo que estaba ahí con nosotros, que fue una diferente, porque como les digo, es un grupo de neurólogos y tú haces la cita con quien tú quieras o con quien esté disponible. Ella lo volvió a testear y nos dijo, no, lo que pasa es que los niños de altas capacidades tienen problemas con el fracaso, tienen problemas con esto y aquello, tienen problemas, muchos más problemas de autoestima que los otros niños, ¿qué tal? Entonces ahí nosotros como que, ¿me estás dando un diagnóstico finalmente? O sea, ¿me estás diciendo que mi hijo es tal? Sí, o sea, sus características son estas, ¿qué tal? Entonces ahí finalmente fue como diagnosticado altas capacidades que no entra en el espectro y tampoco entra en la condición de TDAH, porque realmente mi hijo tiene muy, muy buena concentración. No es hiperactivo, quizás en algún punto es como selectivo en las cosas que quiere hacer. Si por ejemplo yo le digo a él, mira, es hora de recoger tu playroom, él va y te dice como que, ok, bueno, primero voy a tomar un break y voy a comerme un snack y luego hago eso. Pero sí lo hace, él es un niño que va y sigue instrucciones muy, muy bien. Entonces, ahí empezamos nosotros a investigar y empezamos a leer y empezamos a hablar como padres de que, oye, mira, tenemos un niño así y ahora ¿qué me entiendes? Ok, entonces teniendo definido cuáles son las características de los niños con altas capacidades, cuál fue mi experiencia en general, cuáles fueron los pasos, las terapias, los médicos, el camino que llevamos para llegar a ese diagnóstico, hablemos un poco entonces de que tú estás viendo este video y tú dices, sí, mi niño es tal cual así, fue diagnosticado, creo que pudiera ser diagnosticado con altas capacidades, o conoces a alguien que tiene un niño así, mándale este video, o conoces un adulto que es así, que fue un niño así, y que en la adultez la cosa no fue tan color de rosa, ya sea porque haya sido infradiagnosticado o sus padres sabían el diagnóstico y no hicieron nada al respecto porque se quedaron en la zona de confort de, no, es que mi hijo es súper dotado y yo básicamente no tengo nada que hacer ahí, el chamito va a ser brillante toda su vida, se lo va a pasar genial, va a terminar siendo un CEO del Silicon Valley y todo bien. Ok. Quiero comentarles sobre las características principales de un adulto que fue un niño de altas capacidades y que no se hizo nada en su niñez y cuáles son la mayoría de los trastornos que vienen luego de un diagnóstico de ese estilo y una especie de crianza negligente, porque hay características muy, muy, muy sesgadas en los niños de altas capacidades y es que se aburren con facilidad. No quieren practicar una y otra vez las cosas que no les gusta, no quieren hacer una y otra vez las labores de la casa que no les gusta. Entonces, los papás, la mayoría de los papás con niños de altas capacidades caen en el error de simplemente dejarlo hacer al niño lo que quiera, porque no, es que él sale bien, ni siquiera tiene que estudiar. Él nada más ve la lección, se la aprende, sale bien, no pasa nada, no tiene que practicar, ¿qué tal? Y la mayoría de esos niños y adolescentes se estrellan con la pared de la universidad, se estrellan con la pared del campo laboral, porque descubren que el éxito va mucho más allá de tu inteligencia. Ser inteligente no te garantiza éxito en la vida. Ser inteligente, ser realmente inteligente, es saber utilizar tu experiencia, tu conocimiento, tu influencia social para salir airoso de situaciones difíciles, para resolver problemas, tener un cerebro muy crítico en cuanto a la resolución de problemas, en cuanto a la aplicación de la masterización de una habilidad que tú quieras lograr. Y eso solamente se logra a través del trabajo duro, a través de acciones muy repetitivas, tener que estudiar historia. A ti no te gusta historia, pero tienes que estudiar historia para que tú puedas salir bien, para que tú puedas aprender
a definir un marco teórico, a definir una teoría, O sea, de verdad es muy loco porque es muy común ver niños que fueron altas capacidades, pero que luego en la universidad se salen, la dejan, abandonan la universidad, porque se dan cuenta de que hay docenas de estudiantes que son, digamos que menos inteligentes que ellos, pero saben estudiar más y mejor. Y esos son los que salen bien. Porque si el profesor dijo que había que traer una maqueta de un edificio de la ciudad, el niño de altas capacidades se trae una maqueta del Taj Mahal y resulta que va a salir mal porque no estás siguiendo la instrucción que te dio el profesor. No tienes la capacidad de hacer exactamente lo que tus profesores te están diciendo que hagas. Entonces, son pequeñas cosas que hay que ir corrigiendo en el camino. Niño, la vida es aburrida. Hacer tareas una y otra vez es aburrido. Estudiar temas que no te gustan es aburrido. Y es enseñarles a aceptar esa dura realidad de que muchos de los científicos, Apple, el chamo de Tesla, todos ellos hicieron cosas muy repetitivas, muy aburridas. Inclusive se tiraron errores horribles que básicamente les hicieron dudar de sus inteligencias, que los hicieron dudar de todo su trabajo, de todo el tiempo perdido. Pero solamente así llegas al éxito, solamente así, a través de muchos errores, a través de mucho coñazo, es que tú aprendes en la vida. Y los niños de altas capacidades y los adolescentes de altas capacidades no quieren eso. Ellos no quieren practicar, ellos no quieren hacer cosas aburridas. Ellos quieren hacer la tarea rápido, quieren hacerlo todo rápido para irse a jugar en un videojuego porque detestan lidiar con la sociedad, detestan lidiar con los amiguitos que son mejores en fútbol que ellos, detestan lidiar con los adolescentes de su época porque ellos son súper sociales y han logrado inmiscuirse o digamos que mezclarse con los grupos sociales y ellos no. Entonces caen en el abismo de los videojuegos, las redes sociales. Otros caen en el abismo un poco más saludable de simplemente leer, dedicarse a leer muchos libros. Se aíslan. Los niños con altas capacidades y los adolescentes con altas capacidades se aíslan muchísimo. Así que voy a proceder a leerles características muy comunes que ocurren en los adultos. O sea, si tú dejas que tu niño de alta capacidad se queda en su zona de confort de soy muy inteligente, no tengo que hacer nada, simplemente voy por la vida sacando buenas notas, no tengo que relacionarme con nadie, no tengo que lidiar con nadie, solamente quiero estar en mi PC, estar en mi videojuego y hundirme en esto para siempre. Esto es lo que va a pasar si las personas que no atacan ese diagnóstico a tiempo dejan que la cosa pase por años y años. Características intelectuales del adulto superdotado. Las más frecuentes son las siguientes: tendencia a cuestionarlo todo, siempre con argumentos sólidos, creatividad y lucidez elevada, capacidad superior para razonar, gran capacidad de análisis, asociación de ideas, alta capacidad de concentración si algo les interesa, aprendizaje más rápido que la media, curiosidad e interés por aprender sin miedo, a enfrentarse a cosas diferentes, excelente memoria y capacidad de observación, liderazgo si sus capacidades son correctamente canalizadas. La hiperactividad mental de los superdotados puede ser agotadora. Su cabeza es como un árbol con muchas ramas que representan las ideas. Empiezan por una y saltan a otra sin poder detener el pensamiento. Este pensamiento absorbente puede convertirse en fuente de estrés y ansiedad si no se aprende a controlar. La necesidad de mantener la mente permanentemente ocupada y la capacidad de concentración hace que puedan dedicar horas y horas a una actividad que les interese, hasta parecer obsesivos. Si se aburren, cosa fácil, si en los centros educativos o en el trabajo no les ponen tareas a su altura, puede aparecer la impaciencia y el enfado. También existen características emocionales y sensibles del adulto superdotado. Aquí vamos como que al lado negativo de las características de una persona que tiene altas capacidades y que en su niñez no aprendió a navegar esas situaciones donde se le requería, digamos que hacer cosas molestas, algo que iba en contra de su voluntad, resistencia a la frustración, etc. Tendencia a la depresión existencial, según nos explica el psicólogo Cándido Genevard en sus Quaderns de Psicología. Esto
es consecuencia de una preocupación inteligente por el dominio del tiempo, sobre todo futuro, lo cual se relaciona con los conceptos de destino, origen, muerte. Perfeccionistas y fuerte autocríticos, lo cual puede provocar dudas sobre las propias capacidades, baja autoestima y miedo al fracaso. Alta integridad moral. Eso literalmente es una de las características número 1 de mi niño, que es un niño que tiene definido lo bueno de lo malo muy, muy marcado. O sea, él es blanco y negro. Es como que si no está bien, no se puede hacer. O sea, si eso es incorrecto, yo no lo puedo hacer. O sea, romper su espíritu de moralidad en él es muy complicado. Por eso en él no jamás decimos mentiras delante de él. Nunca le decimos información rara, fraudulenta y tal. O sea, intentamos ser lo más honestos posible, explicarle las cosas que él va preguntando. Por ejemplo, en un momento donde él preguntó sobre la muerte, cuando se nos murió un gato y luego se nos murió la otra gata y así sucesivamente. O sea, de verdad intentamos ser muy, muy honestos con él porque no queremos dañar ese sentido de moralidad que él tiene. Estoy hablando de mi hijo. Hipersensibilidad emocional. Es una de las características más acusadas de los adultos superdotados. Se engloba dentro del concepto que el psicólogo Kazimierz Dabrowski, en su teoría de la desintegración positiva, denominó sobreexcitabilidad, que afecta a 5 áreas: psicomotora, sensorial, emocional, intelectual e imaginativa. Los superdotados adultos se plantean continuamente el porqué de la vida, la muerte, el pasado, el futuro y la razón de la existencia. Saben y entienden demasiado, lo cual puede llevar al sufrimiento por una lucidez excesiva. Falta de reconocimiento y baja autoestima profesional. Muchas empresas son rígidas y no permiten a sus empleados desarrollarse y demostrar su valía. El superdotado adulto necesita ser reconocido y estimulado en retos a su altura para poder brillar. Problemas de integración y sensación de falta de pertenencia al grupo, celos y rechazos, desmotivación y aburrimiento, problemas en la universidad. Hablemos sobre cómo son los adultos en la universidad, los niños superdotados que dejan de ser niños, son adolescentes, van a la universidad y se estrellan con una pared muy importante, que es el tema del aburrimiento. Y en eso vamos a hacer un paréntesis porque me parece muy importante reconocer eso ahorita que tenemos niños pequeños para fomentar el hábito de no dejar que el aburrimiento te consuma y no caer en la necesidad de las gratificaciones instantáneas, ¿ok? Porque eso es una de las cosas más importantes que los padres de niños de altas capacidades deben saber, que es que sí, tu hijo se aburre con facilidad, pero tú no puedes constantemente ser la fuente de entretenimiento de tu hijo o darle una fuente de entretenimiento infinita como un Nintendo, como un iPad, ¿ok? Problemas en la universidad. Son parecidos a los del trabajo y surgen por motivos similares. Los planes de estudio muchas veces son rígidos y poco motivadores, lo cual hace que el estudiante con altas capacidades se aburra y abandone. Los adolescentes, adultos jóvenes de altas capacidades tienen un alto índice de abandonar la universidad y esto los empuja en un abismo de mediocridad horrible, porque entonces se sienten muy frustrados de que lo intentaron y no lo lograron y que ahora tienen que conseguir trabajos que no tienen nada que ver con sus pasiones, etcétera, etcétera. Creo que esto, cualquier persona se puede sentir, digamos que relacionada con esto o empatiza con esto, pero para las personas de altas capacidades es una catástrofe. A esto se suma el aislamiento y la dificultad para adaptarse a los compañeros, en una edad en la que el sentirse parte de un grupo es muy importante. Y esto es lo que yo les decía que empezamos a experimentar cuando él estaba en kinder, que él empezó a notar que él era diferente. Él empezó a notar que los otros niños se relacionaban entre sí con mucha facilidad y que él no. Él disfruta mucho más estar en grupos pequeños, en grupos reducidos, con 1 o 2 o máximo 3 amiguitos, sobre todo si vienen a la casa. Es como que ahí afuera sus niveles de ansiedad y sus niveles de baja autoestima se exacerban. Entonces no permiten que el niño se integre a las actividades que los demás niños hacen. Otros factores que afectan a las relaciones son
comportamiento obsesivo, depresión existencial, miedo a la incomprensión, miedo, ansiedad, depresión, fobias, sedentarismo. Voy a dejar todas las referencias acá en los links para que ustedes vayan y comiencen a investigar por sí mismas, como familia, como grupo que están intentando ayudar a sus menores de edad, sobre, pues, obviamente los beneficios que ya lo sabemos, que es lo máximo tener un niño que sepa mucho, que aprenda rápido, que sea fácil de enseñar, y eso nos da una sensación de que, wow, es genial, mi hijo de aquí a la NASA, pues. Pero el problema es que, como todo espectro, como toda condición neurológica, como todo ser neurodiverso, tiene sus desbalances cerebrales en los cuales tenemos que enfocarnos en las cosas en las que está sufriendo el niño. Si el niño tiene un problema social, si el niño tiene un problema del habla, si el niño tiene un problema sensorial, esas son las cosas que tenemos que atacar. O sea, lo que el niño hace bien, lo podemos alentar, lo podemos fomentar, como que oye y tal. Pero si tu niño, por ejemplo, en el caso del mío, que no es deportivo, en este momento estamos intentando que él se una a un fútbol, a un básquetbol, inclusive como una natación, sobre todo deportes que lo obliguen a compartir con otros niños, lidiar con otros niños, tener que integrarte a la dinámica de otros niños. Pero también es muy bueno en matemáticas, le gusta mucho karate, entonces como que eso también lo hemos fomentado. Como que, hey, ante lo más mínimo, ante la duda más mínima que necesitas, queremos estar ahí. Cada vez que hablamos con una maestra no le ponemos ninguna etiqueta a nuestro hijo cuando él empieza el año, etcétera. Dejamos como que la maestra desarrolle su propia relación con él, pero sí le decimos a la maestra, queremos saber en qué te podemos ayudar, queremos saber cómo te podemos hacer la vida a ti más fácil, queremos saber cualquier molestia, cualquier cosa, cualquier situación que tú notes, déjanoslo saber. Mi hijo actualmente va a terapia de juego. Terapia de juego es una psicólogo, generalmente es una psicólogo ya sea familiar o psicólogo clínico, que se encarga de, a través de un juego, o sea, como un aprendizaje muy lúdico, afinar y como que detectar esas pequeñas situaciones, ya sea que ella lo detecte o ya sea que nosotros se lo decimos. Le decimos como que, mira, ¿sabes qué? La semana pasada, esto es una historia de la vida real, la semana pasada le introdujimos el Nintendo de, mi esposo. Y notamos cambios en él, notamos que se puso súper irritable, notamos que como que no quería dejarlo con facilidad. Es un niño altamente sensible. O sea, ya nosotros sabemos que a él no le podemos dar ese tipo de tecnologías donde él puede infinitamente quedarse ahí pegado por horas y horas. Y lo que la psicóloga le explicó, ella nos entendió la seña y me dijo, ok. Ella le explicó a él que cuando un niño está jugando un videojuego, su cuerpo está estático, ¿ok? Su cuerpo no está haciendo mayores movimientos, pero su mente está en modo batalla, su mente está en modo pelea, su mente está a 100 kilómetros por hora. Entonces, cuando tú desconectas, ¿verdad? Cuando tú quitas el videojuego y el niño se da cuenta que tiene que seguir su vida, el cuerpo no le compagina con lo que va con el cerebro. Entonces, ahí ocurre la rabieta, ahí ocurre su enojo, ahí ocurre que le cuesta volverse a adaptar a la realidad, volverse a adaptar a lo que estamos queriendo hacer, ya sea ve a cenar, ve a bañarte, lo que sea. Entonces, esas son herramientas que nosotros en este momento estamos manejando y estamos aplicando. Es un niño que nos consume muchísimo, nos consume energía, nos consume nos drena a nivel psicológico porque es como que, ok, queremos ayudarlo, pero también lidiar con las situaciones, sus situaciones existenciales es bastante complejo. Y como les dije, el mío no es hiperactivo, pero su mente sí lo es. El mío no es agresivo, no es eléctrico hacia otra gente, es muy agresivo hacia sí mismo, es muy duro consigo mismo. O sea, si él se equivoca, no, nunca lo voy a lograr, viene un pesimismo súper pesado, o sea, se puede volver muy oscuro con mucha facilidad. Y esos cambios de humor, esos cambios de estados de ánimo, eso de que, ay, estoy súper feliz, hoy tuve un excelente día, pero se me derramó, no sé, el yogur en el carro y, ay, no, hoy estoy teniendo el peor día de mi vida.
eso es exhaustivo. Y es importante que ustedes, los padres, tengan también un apoyo psicológico y un apoyo emocional para ustedes saber cómo canalizar eso desde tu lado, porque ellos se alimentan muchísimo de nosotros. Yo entendí que tengo que dejar de ser reactiva frente a él, que tengo que dejar de ser tan emocional. En algún momento me he notado frustrada frente a él, como que se lo bateo a mi esposo. A veces mi esposo se frustra, me lo batea a mí. Y eso es lo que intentamos. Intentamos que él, número 1, no lo note. Número 2, entienda que estamos para ayudarle. Y número 3, se adapte. Una de las cosas que más le hemos enseñado últimamente es: mira a tu alrededor, mira lo que los otros niños están haciendo. Ellos no están gritando, ellos no están peleando, ellos no están pasándoselo mal, se lo están pasando súper bien, ¿me entiendes? O sea, no están sobrepensando, no están exagerando lo que está ocurriendo, simplemente están disfrutando el momento. Entonces, enseñarlo a enmascarar su ánimo, su estado de ánimo, es como que la última tarea. A veces funciona, a veces no. Eso ha sido todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado este podcast y que les haya sido de mucha ayuda. Voy a hacer un paréntesis acá en esta conclusión. Hubo un dato importante que mejoró muchísimo digamos que los estados de ánimos y la salud, y también sus rabietas y tal, que fue retirar los lácteos de su dieta. Pero eso lo vamos a dejar para otro podcast, porque ya aquí es de noche y ya este podcast está quedando muy largo. Muchísimas gracias a todos los Patreons que están actualmente suscritos a mi Patreon, y te invito a que te suscribas a mi Patreon, porque de verdad es genial. Es una plataforma para los creadores de contenido, donde tenemos pues no solamente contenido exclusivo, sino que también nos permite a nosotros mantener este proyecto vivo. Ustedes son nuestro principal apoyo, así que te invito a que te pases por allá y revises. Te puedes suscribir gratis, por supuesto que sí. Yo siempre estoy lanzando muchísimas cosas gratis, guías gratis, videos especiales gratis, tutoriales gratis, así que vayan para allá, se meten en esa plataforma y se vuelven parte de mi comunidad más deseada. Sígueme en Instagram, sígueme en TikTok también. Este podcast va a quedar grabado en Spotify. Nuevamente, muchísimas gracias. Buenas noches, ya aquí es de noche y los veo en el próximo podcast. Cualquier otro podcast que tú quieras que yo hable, o si quieres la versión número 2 de esta, o si te interesó lo de saber cómo dejar los lácteos, déjamelo en los comentarios. Si tú crees que tienes un niño de altas capacidades, déjame en los comentarios y empecemos una conversación, no solamente para hablar del tema, sino también para ayudarnos mutuamente. Nos vemos en el próximo podcast. Bye.